Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Cool Mini or Not? Nos lo habéis preguntado en comentarios y demás, qué opinábamos nosotros, qué información teníamos, si teníamos más información. Así que vamos a responder a esa pregunta. He recopilado toda la información, creo que no me he dejado nada. De hecho, hay cosas que he visto que no sé por qué no se cuentan o no se comentan cuando está... Bueno, si le he conseguido yo la información, tampoco es que debe ser muy difícil, ¿vale? Pero, bueno, voy a intentar daros toda la información que hay al respecto en orden cronológico y luego, bueno, pues luego si eso os doy también mi opinión. Así que bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage. Bien, lo primero hay que tener dos consideraciones. Una, en pos de, digamos, la transparencia, cuál es nuestra relación, me refiero a, bueno, pues al canal, ¿no? Penélope y yo con Cool Mini or Not, bueno, pues somos mecenas de dos de sus proyectos, que son God of War y el último Cthulhu Death May Die, que era Forbidden Riches, creo que se llamaba, ¿vale? Somos mecenas de esos dos, estamos metidos en esos dos, que lo tengáis en cuenta porque evidentemente, digamos que no somos ajenos a lo que pudiera pasar en Cool Mini or Not, ¿no? Entonces creo que esa información debéis de tenerla para considerar pues luego pues nuestra opinión. La información es la información que hay, de hecho os voy a poner todos los enlaces tanto en la descripción como en el primer comentario para que vosotros mismos podáis ir y leerlos. Están en inglés, eso sí, pero bueno, la información está ahí. Y la segunda consideración, hay que tener en cuenta el contexto global en el que está sucediendo o ha empezado a suceder más o menos todo esto. Ya sabéis, que si los aranceles a China, que si son 100, que si son 150, que si son 200, que son 200 y pico, que no, que ahora no pongo, ¿vale? Toda esta incertidumbre que hay, digamos, bueno, pues en el comercio internacional y sobre todo pues, con las importaciones de China a Estados Unidos, ¿vale? Que eso evidentemente pues afecta al mercado de los juegos de mesa, sobre todo a los que quieren vender juegos en Estados Unidos, pues si tú no vas a vender juegos en Estados Unidos te da bastante lo mismo. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo también ahí en la recámara para entender un poco, bueno, pues lo que está pasando. Y ahora sí, vamos con la información que se ha ido publicando en distintos medios y demás sobre, bueno, pues lo que está pasando en CMON o lo que le afecta a CMON. Empezamos con un artículo que apareció el 13 de marzo de 2025 en Board Game Wire, ¿vale? Que es una web que suele, bueno, pues recabar información y dar noticias pues, de la industria de los juegos de mesa y demás, que bueno, pues suele estar bastante bien. Así que bueno, empiezo por aquí porque creo que es el primer artículo con el que empieza a ponerse en marcha, digamos, el run run de ay madre, ¿qué va a pasar con Cool Mini or Not? En este artículo se hablaba de las previsiones, repito, previsiones que hace la propia Cool Mini or Not, ¿vale? De las pérdidas que va a tener en el año del 2024, ¿vale? Esto es, estas previsiones las hacen porque Cool Mini or Not cotiza en bolsa, ¿vale? En la bolsa de Hong Kong, ¿vale? Ahora no recuerdo el nombre exactamente en inglés, lo tengo por aquí. Hong Kong Stock Exchange, ¿vale? Bueno, pues ellos tienen que presentar, digamos, un informe. Entonces, bueno, las primeras previsiones que tenían es que iban a tener pérdidas en el ejercicio del 2024 y esas pérdidas las estimaban entre 1,4 millones de dólares y 2,1 millón de dólares, ¿vale? Es decir, en principio, salvo que se hayan equivocado, entiendo que mejor que ellos no lo saben nadie, pues estarán en ese baremo las pérdidas que tendrían en respecto al año 2024. Aquí cabe señalar que el valor en esta horquilla que está en medio, el 1,8 millones, equivaldría a las ganancias de los últimos 3 años de Cool Mini or Not. Es decir, las ganancias que han ido acumulando en los últimos 3 años, pues sería equivalente a 1,8, ¿vale? Así que bueno, podría estar más o menos, ¿no? Pues cubierto, por así decirlo, con todo lo que han, con las ganancias, con los beneficios, ¿vale? Que han tenido estos últimos años. También vamos a recapitular los beneficios, ¿vale? Que ha tenido Cool Mini or Not en los años previos a la pandemia. En el 2017 tuvieron 3,3, creo, millones de dólares. En 2018 2 y en el 2019 1,88 millones de dólares. Es decir, son beneficios. Todos esos años se han ido acumulando estos beneficios. Por lo tanto, bueno, no parece que deberían de tener muchos problemas, ¿no? Para poder pagar, bueno, pues que un año les haya ido un poco mal. Además de esto, Cool Mini or Not ha intentado o ha tomado ciertas decisiones. Por un lado, tenían un acuerdo para vender IPs suyas, ¿vale? IPs de sus juegos. No se sabe, yo no he encontrado y las fuentes de Working Wire igual no lo han podido especificar. Pero no se sabe qué IPs serían, que también da un poco lo mismo para lo que estamos hablando, pues las que fueran, ¿vale? Pero sí que tenían una especie de acuerdo o iban a llegar a un acuerdo con un comprador
y las iban a vender por, creo que eran 12 millones de dólares, ¿vale? Pero al final parece ser, al menos a día de hoy, que no se ha alcanzado ese acuerdo. Parecía que sí, pero de momento parece que no, ¿vale? Esto lo mismo, mañana sale que sí, nunca se sabe. Pero en principio no se ha conseguido acordar. Y por otro lado, tenían dos nuevos inversores, dos nuevos accionistas que iban a insuflar capital a la empresa por el valor de 1,39 millones, si no me... 1,39 millones de dólares, ¿vale? Aquí, bueno, aquí Culminio no, creo que está viendo a ver qué acciones legales tomar y demás, porque parece ser que sí, que se han hecho accionistas, pero que no han cumplido el contrato metiendo la pasta que iban a meter. Entonces, bueno, ahí está, ¿vale? Ahí están con el lío con pues, estos dos accionistas que por lo visto no sé qué pasará, ¿vale? Pues estas cosas es verdad que desde el punto de vista legal y demás, esto se me escapa completamente, bueno, pues, que hagan lo que tengan que hacer, pero la información está ahí. Y luego hay otro dato que creo que es bastante relevante, y es que la reserva en efectivo que tiene Culminio, es decir, el dinero del que puede disponer así, ¿vale? Pues no lo tienes metido en acciones ni en cosas raras, sino que lo tienes a disposición, es de 1,9 millones de dólares. Entonces, ¿sabes? Tiene prácticamente la deuda, la podría pagar a tocateja, como quien dice, ¿no? ¿Vale? Que estas cosas luego sabéis que nunca se pagan así, ni se cubren así, que se financian y demás. Pero bueno, que tienen ahí esa reserva. ¿Vale? Esta es la información resumida de este primer artículo, que como digo salió en el 13 de marzo de 2025, y el 14 de abril salió otro artículo que en el mismo portal, Board Game Wire, ¿vale? Es verdad que volví a repetir prácticamente toda la información, pero este artículo salía porque David Pretty, supongo que se pronunciará así, ¿vale? Dejaba su cargo en CEMON, su cargo de director no ejecutivo, ¿vale? Él mismo alegaba, según se recoge en esta fuente, pues por otros temas laborales, ¿no? Otras cositas que tenía que hacer y demás. Vale, esto lo comento porque creo que va a quedar bastante explicado con el último comunicado de CEMON, porque este hombre, bueno, pues se ha ido, o se ha querido ir, o se ha tenido que ir de Cool Mini or not, ¿vale? Entonces esto que lo tengáis ahí en la recámara para ahora un poquito más adelante, cuando continuemos, pues bueno, se explicará más o menos esto, o sea, según lo entiendo yo, ¿vale? Y llegamos al 15 de abril de 2025. Este punto creo que es el punto más quizás importante y relevante para el revuelo que se ha marcado. Este día la editorial Final Frontier cuelga una actualización en su proyecto del juego de mesa de Six Realm, ¿vale? En el que, bueno, vienen a decir que se acabó, que no pueden continuar, ¿vale? No tienen fondos, no tienen dinero, no van a entregar su último proyecto, y por lo tanto no van a lanzar este nuevo proyecto si no han podido lanzar el anterior. Y esta actualización se hace nada más empezar una pregunta que ¿qué nos ha llevado a esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y apuntan directamente a Cool Mini or not, ¿vale? Llegan a decir de forma más o menos literal que Cool Mini or not les hizo un pedido bastante grande para la localización china de su anterior juego, de Merchant Cove, dice, y no nos han pagado y han dejado de responder a nuestros correos y han cortado las comunicaciones con nosotros, ¿vale? Luego, bueno, pues sigue diciendo que sin estos fondos, pues que no pueden entregar el juego y que por lo tanto no van a sacar uno más y que, bueno, que chapan porque no pueden pagar a sus empleados y demás. No hay que perder de vista que esto evidentemente es una información de parte, es decir, es esta editorial que hace este comunicado de, bueno, pues debido a que Cool Mini no nos ha pagado este dinero, pues no podemos continuar adelante y tenemos que chapar y demás. Así que he estado buscando a ver si Cool Mini no te había dicho algo, ¿vale? Y esto se lo debemos al usuario Silence UK, ¿vale? Que en Reddit ha compartido el mail que le ha contestado Cool Mini or not, porque él, bueno, pues se puso en contacto con ellos, nos hizo el trabajo, ¿vale? No tuvimos que escribir nosotros porque ya le escribió él, y ha compartido la respuesta de Cool Mini or not, que os voy a leer ahora de forma literal para que tengamos también esa información de la otra parte. ¿Vale? Este mail de Cool Mini or not, en respuesta a este usuario de GameFound, Silence UK, pues le decía, bueno, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Dice, si deseas conocer los hechos, en marzo de 2023 hicimos un pedido de unos $65.000 a Final Frontier para una versión traducida de Merchant's Cove, ¿vale? Dice, tras repetidos retrasos por su parte, la producción no se completó hasta abril de 2025, es decir, hasta ahora mismo. Dice, según nuestro acuerdo, ¿vale? El pago debía efectuarse una vez terminada la traducción y antes de la recogida. Todavía estamos revisando los archivos finales, de los cuales algunos componentes estaban incorrectamente impresos en inglés, y estábamos activamente en comunicación cuando dijeron que cerrarían su empresa.
Para que quede claro, nunca cancelamos ni rechazamos el pago y no nos entregaron ninguna copia, ¿vale? Aunque la situación es desafortunada, no creemos que su reclamación refleje, su comunicación, ¿no? Refleje con exactitud la causa de los problemas de cumplimiento del Kickstarter de Merchant Cove, ¿vale? Esta es la respuesta de Cool Mini or Not a, digamos, el comunicado que lanzó Final Frontier, ¿vale? Ahora ya tenemos las dos versiones, ya podemos un poquito más evaluar y pensar por nuestra cuenta a lo que consideremos oportuno. Llegamos al 18 de abril. El 18 de abril, como nosotros estamos en la campaña de God of War, nos llegó una actualización. Por lo que he visto, creo que no ha sido la única actualización en la que han incluido, aparte de, bueno, de que fueran a hablar de pues, las miniaturas que vamos a hacer y todo este tipo de cosas, ¿no? De actualizaciones típicas de los proyectos de GameFound o de Kickstarter, sino que añadían sobre todo al principio, una especie, digamos, de disclaimer sobre la situación actual, ya sabéis, los aranceles y demás y tal. Ellos vienen a decir que, bueno, que están buscando activamente soluciones, ¿vale? De producción, es decir, quizás buscar otros fabricantes o quizás buscar fabricantes del tramo final y demás para intentar contrarrestar, bueno, pues todo esto de los aranceles, ¿vale? Que, bueno, que ellos estaban, pues, buscando opciones para modificar digamos, la producción, evidentemente, pues buscar nuevos fabricantes o demás, o como lo quieran hacer, pero bueno, que estaban buscando activamente, pues, otros medios, otros caminos para intentar que el impacto de todo esto les fuera lo menor posible, ¿vale? Después de este comunicado vino la última vez que creo que Trump habló de los aranceles diciendo que, bueno, vino la pausa esta a Europa, que en principio nos da un poco igual para el tema que estamos tratando, pero también llegó a decir que en China bueno, que no iban a ser para tanto los aranceles y demás, pero tampoco sabemos si los iba a bajar mucho, no los iba a bajar, no los iba a aplicar, no se sabe, ¿vale? Pero bueno, que no iba a ser para tanto, ¿no? Según parecía. Y según dijo él, que esto pues ya sabemos que puede ir cambiando. Así que llegamos al 24 de abril, donde Cool Mini or Not hace un comunicado en su propia web, bueno, pues para hablar un poco del tema. Lo que vienen a decir, básicamente, es que, pues debido a la incertidumbre con toda la situación de los aranceles y demás, pues van a pausar, ¿vale? El término que utilizan es pausar el desarrollo de nuevos juegos y nuevas campañas de crowdfunding, ¿vale? Es decir, todo lo que fueran o tuvieran pensado desarrollar o empezar a desarrollar para nuevas campañas, pues todo eso va a quedar parado y congelado hasta que la situación se aclare. Lo cual, bueno, pues suena hasta razonable, pero bueno, ahora os daré mi opinión, ¿vale? Pero básicamente lo que han dicho es eso, es decir, vamos a parar, no vamos a sacar cosas nuevas ni lanzar nuevas campañas, nos vamos a centrar en lo que tenemos pendiente para, bueno, pues acabar los proyectos y entregarlos en tiempo y forma a los mecenas y circuitos de tienda, aquellos juegos que también vayan a circuitos de tienda. Y hasta aquí la información, ¿vale? Esto es básicamente toda la información que hay sobre el caso este de Cool Mini or Not. A partir de ahora ya, esto es mi opinión, porque como sé que me la vais a preguntar, pues ya os la doy, ¿vale? Vamos a ver, por partes, ¿vale? La primera parte esta de que la previsión de pérdidas que tienen y demás, que todavía creo que el informe no lo han presentado, ¿vale? Creo, entonces no sabemos si es ese 1,4, ese 2,1 o algo así que era, ¿vale? No lo sabemos. Lo de, bueno, pues lo de vender las IPs, supongo que lo seguirán intentando, supongo, no lo sé, me parece una buena opción pues para conseguir más pasta, evidentemente. Y lo de los accionistas, pues bueno, habrá que ver qué es lo que pasa o deja de pasar. Pero sí es verdad que teniendo, digamos, el último dato que hay de la reserva de decir, en efectivo de la que se puede disponer la empresa es de 1,9 millones de dólares, ¿vale? No le veo mucho problema, ¿vale? Más allá de que no les hará gracia tener pérdidas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta también todas las ganancias que han tenido a lo largo de los años anteriores, pues tampoco, ¿sabes? Es decir, no le veo de momento al menos mucho problema a eso, pero bueno, veremos a ver pues cómo se desarrolla y demás el tema. Luego llegamos al punto de el caso este con la editorial de Final Frontier. A ver, no sé, o sea, decir que es básicamente que ha sido por culpa de que Cool Mini or Not no les ha pagado los, ¿no? 60 y tantos mil dólares que dice Cool Mini or Not que tenían, ¿no? Por el pago este de la localización de Merchant Cove y demás. Hombre, me he ido al proyecto de Merchant Cove y he visto que se financió con 702.875 dólares, que si haces el cálculo es un 1.757% de lo que pedías para financiar el proyecto. Entonces, hombre, quiero decir, si tú lanzas un proyecto en Kickstarter, te financias con el 1.757% de lo que dices necesitar para hacer el proyecto,
creo que el problema es que no has hecho bien los números. Es decir, ¿por qué si tú has financiado, y además con un éxito bastante grande según los números de la propia plataforma, ese proyecto, por qué necesitas ese dinero extra de la localización que has hecho del juego de Cool Mini or Not o de quien fuera a hacerlo para poder acabar y entregar el proyecto? ¿Vale? Creo que ahí, es decir, entiendo que si no les han pagado estén frustrados, pero creo que el problema no era ese. El problema es que con lo que tú has conseguido no has sido capaz de hacer el juego. Algo no has hecho bien, ¿vale? Creo que es un poco casi como, no escurrir el bulto, no, pero como intentar tirar la culpa hacia otro lado cuando en principio dices, a ver, si tú has financiado de esta manera tu proyecto, ¿por qué necesitas dinero extra para sacarlo? Sea de Cool Mini or Not o de quien sea, ¿sabes? Entonces es un poco, creo que, en mi humilde opinión, creo que no han debido hacer bien las cuentas o los números o les ha pasado algo y no me parece muy razonable achacarlo a que, bueno, que Cool Mini or Not nos ha puesto el último clavo en el ataúd. Quizás te lo hayas puesto tú solo antes, ¿vale? A mí es la impresión que me da, porque si tú has financiado con éxito y con éxito rotundo tu campaña, no entiendo por qué necesitas el dinero extra de otra cosa para financiar ese juego, que es lo que estabas pidiendo, ¿no? Ahí hay algo que no encaja. Y luego, respecto al último comunicado de Cool Mini or Not, en el que decían que van a pausar pues, los nuevos proyectos y demás, pues bueno, por un lado bien, es decir, bien, me explico, quiero decir, lo veo razonable, es decir, ¿cómo vas a ponerte tú a hacer lo que habían dicho que estaban haciendo pues en el comunicado este de God of War y de algún otro juego de otra campaña que he visto de Cool Mini or Not? Estamos buscando pues otras opciones de fabricación y demás, porque tú no puedes calcular, es decir, ¿cómo voy a saber yo si mañana me van a subir los aranceles o me los van a bajar, ¿no? Que es lo último que han dicho, si me voy a otro fabricante en otro lugar, si me sale más rentable o menos rentable que quedarme con los que estoy en China, ¿no? Además que entiendo que también los fabricantes chinos pues seguramente están moviendo ficha de te hago un descuento por esto o lo que sea para intentar retener a los clientes de forma general. Por lo tanto, por esa parte me parece lógico y normal, es decir, mira, en estas condiciones no podemos tomar decisiones porque no nos podemos basar en algo más o menos fijo, no podemos hacer los cálculos de previsiones y demás para tomar estas decisiones, por lo tanto, paramos. No vamos a sacar nuevas campañas y demás porque no sabemos qué precio le pongo yo al juego para todos o para los mecenas de Estados Unidos, qué precio le pongo, si es que no sé exactamente cómo me va a salir la cosa. Entonces me parece un poco razonable, me parece pues eso, lógico. Si es verdad que esto conlleva pues que toda esa gente que estaba en Cool Mini or Not, que se dedicaba al desarrollo de nuevos proyectos, diseñar campañas de crowdfunding y que se encargarían seguramente también del marketing de estas campañas, pues lamentablemente pues han tenido que ir a la calle, ¿no? Esto es la parte quizás que es más negativa de momento, ¿no? Más allá de que incluso nosotros nos quedáramos sin un juego, ¿no? Pues es peor que esta gente se vaya al paro. De ahí viene el artículo de, ¿cómo se llamaba? De David Preti, creo que era, ¿no? Bueno, pues con este comunicado queda más o menos claro que, bueno, pues se ha ido porque, a ver, dice, aquí ahora qué hago, ¿no? Si que me encargaba más o menos de estas cosas y demás y no vamos a lanzar nuevos proyectos, ni nuevas campañas, ni nada, pues tampoco pinta mucho y evidentemente pues habrán tenido que prescindir de él junto con otros cuantos empleados, ¿vale? Y en este último comunicado, es decir, al mismo tiempo que esto lo veo razonable y lógico, ¿no? Y que dicen que, bueno, que se van a centrar en los proyectos que ya tienen en marcha para entregarlos en tiempo y forma y, bueno, pues hacerlo mejor de lo que lo estaban haciendo y prestarles toda la atención. Bien, pero mal. Es decir, bien porque, bueno, pues por la parte que nos toca, pues nosotros estamos metidos en unos proyectos, me parece correcto que se centren en entregar en tiempo y forma estos proyectos que tienen pendientes, pero por otra parte mal en el sentido de, hombre, como mecenas, pues hombre, ya esperas, ¿no? Que no los tengas descuidados, sino que tú desde el principio pues estés, digamos, sean tus niños bonitos y los cuides para que lleguen en tiempo y forma, ¿no? Que es verdad que eso, Cool Mini or Not no es la peor al respecto, pero es verdad que siempre pues, ha tenido retrasos y demás y alguna cosita así un poco como que a veces llegan antes a tienda, no por mucha diferencia, pero a veces llegan antes a tienda que a los mecenas y demás. Entonces, bien que se lo tomen ahora más en serio y que pretendan cumplir con lo que dicen y demás, estupendo, perfecto, pero sí es verdad que, hombre, esto yo entiendo que creo que todos lo esperábamos en el momento en el que tú apoyas ¿no? Pues quiero este nuevo juego de Cool Mini or Not, pues hombre, más o menos todos esperamos eso. Otra cosa es que digamos, bueno, como ya sabemos cómo va esto, pues no decimos nada, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero hombre, creo que es razonable que cuando tú apoyas esperes que se lo tomen, digamos así, en serio e intenten cumplirlo desde el primer minuto, ¿no? No ahora cuando la situación ¿no? está con tanta incertidumbre y demás. Y luego, por último,
Ya lo he mencionado, o si no, lo digo ahora, Coolmini no tiene distintas fuentes de financiación. Por un lado tiene los crowdfundings, evidentemente, cotiza en bolsa, ¿vale? Y también saca juegos en circuito de tiendas, ¿vale? Entonces, yo sé, ¿vale? Tengo constancia de que juegos que van a ir por el circuito de tienda, en concreto DC Seed Gotham City Outbreak, ¿vale? La versión económica del DC Seed, ¿vale? Ya está en los almacenes en España, o sea, va para salir a la venta, ¿vale? Saldrá, supongo que a lo largo del mes de mayo saldrá, ¿vale? Pero ya está ahí, ¿vale? Ya está, entonces, es decir, van a tener nuevos ingresos, ¿vale? Y sirve como, digamos, prueba o indicio de que esta gente sigue funcionando y sigue entregando y demás. Y por otro lado tenemos el Zombicide White Dead, que ya está, bueno, dependiendo del continente y demás, algunos juegos ya están en los hubs para empezar la distribución, en otros están llegando al puerto y demás, y yo sé que para la parte del circuito de tienda igual ya está en los almacenes, al menos en España, entonces es otro que ya se va a entregar y demás, así que bueno, siguen, es decir, siguen funcionando y siguen entregando, que esperemos que aceleren, porque es verdad que para este año tenían previstos entregar más, veremos a ver si lo cumplen o no. Y bueno, pues hasta aquí la información por un lado, mi opinión por otro, y espero que os haya servido para algo, simplemente para tener más información, para calmaros si estabais muy nerviosos o para poneros muy nerviosos si estabais calmados, ¿vale? Para lo que sea. Así que ahora no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas y